Hola, ¿cómo están? Los saludo en este día que tenemos nuestro día de repaso y que les estoy haciendo estos pequeños videos para que se les pueda facilitar más, sobre todo a los que están a distancia, en la comprensión de los temas. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso de los filósofos de la Ilustración, que fue lo que ustedes investigaron para el cuadernillo de esta semana. Tenemos a John Locke, que es parte de los filósofos ilustrados, y John Locke lo que hizo fue defender la tolerancia religiosa en todas las sectas protestantes e incluso las religiones no cristianas. ¿Qué pasaba en esa época? Recuerden que la época del absolutismo, de la monarquía, en donde los reyes se consideraban por derecho divino los que hacían las leyes, los que tenían control de los territorios, de sus súbditos, pues empezaron a llegar algunos ilustrados o algunas personas que empezaron a pensar precisamente que el ser humano tenía que ser lo más importante, no el rey, no la religión. Por eso John Locke protestó en cuanto a la tolerancia religiosa. Él decía que debía de haber libertad de practicar cualquier religión. También dijo que todo hombre tiene derechos universales y que son derechos naturales que el Estado tenía que proteger, como la vida, la libertad y la propiedad. Jean-Jacques Rousseau, él escribió el contrato social y él decía que la única forma de gobierno legal era el Estado republicano. ¿Por qué? Pues porque precisamente porque en este Estado republicano el pueblo elige a su gobernante y también el pueblo elige a los que creaban las leyes. Este periodo de los ilustrados pues obviamente se da en el contexto, como decía hace un momento, en donde el rey tenía el control total. La iglesia tenía también control e incluso en Francia pues se usaba la guillotina para los que estaban en contra del rey o de la iglesia, y en España estaba la Santa Inquisición, que también generaba castigos muy duros para aquellos que estuvieran en contra del rey o de la misma iglesia. Entonces, Rousseau, como otro de los ilustrados, pues también dice que el Estado es el que debe garantizar los derechos y que este Estado tenía que ser un Estado republicano, elegido por el pueblo, y que también el pueblo eligiera quien hiciera las leyes, obviamente para beneficio del pueblo. Bueno, también tenemos a Voltaire. Voltaire fue uno de los que más activamente estuvo en contra de la monarquía. La criticó directamente y criticó las injusticias que había con la monarquía francesa, sobre todo. Llegó a liberar a varios vasallos y los dejó libres, y él escribe un libro muy interesante que es el Tratado de la Tolerancia, precisamente en todo este marco de que el ser humano debería de ser lo más importante, ya no el rey, ya no la iglesia, ahora el ser humano debe ser el más importante. Y Montesquieu, él pues criticó también a la monarquía francesa de su tiempo, escribió El espíritu de las leyes, y él decía que para crear un sistema político estable se debía de tomar en cuenta el desarrollo del país, siempre y cuando sus costumbres y tradiciones fueran los que determinaran este desarrollo o se tomaran en cuenta para este desarrollo. También se debía tomar en cuenta el tipo de geografía y el clima de un lugar para que alguna ciudad, algún municipio, algún país tuviera desarrollo o su desarrollo fuera estable, tuviera un sistema político también que le ayudara a desarrollarse. Entonces, pues Montesquieu, Rousseau, Voltaire, John Locke, pues hablaban ya en esta época en contra del control del rey, en contra del control de la iglesia también. Y este movimiento ilustrado pues tiene consecuencias. Al establecer en sus preceptos que el ser humano es lo más importante, pues se crean tres principios muy importantes de la Ilustración: la libertad, la igualdad
y la fraternidad, que debían estar presentes precisamente en todos los países. Y estos tres principios de la Ilustración pues llevaron como consecuencia a los primeros movimientos de independencia. El primero pues es el de la independencia de las 13 colonias, que por eso lo vimos la semana pasada, y que es como consecuencia de todo el movimiento ilustrado que hubo. Esta independencia de las 13 colonias se da en 1776. Después, la Revolución Francesa en 1789, que es precisamente para derrocar a la monarquía, quitar a la monarquía francesa y establecer un gobierno republicano, como lo decían los ilustrados, en donde las leyes fueran creadas ya no por el rey, sino ahora por el mismo pueblo. Y finalmente, en toda esta cascada de consecuencias, pues se da la independencia de las colonias españolas, que es el tema que vamos a ver la siguiente semana. ¿Qué pasa después de la Revolución Francesa y por qué se da la independencia de las colonias españolas basadas en estos principios de la Ilustración que llegan a América, empiezan en Europa, el movimiento ilustrado se genera en Inglaterra, se consolida en Europa y después llega hasta América Latina para generar o para causar todas estas independencias de España, de los países que estaban siendo colonizados por España. Y bueno, pues espero que esto les ayude un poquito más a comprender los temas que estamos viendo. Les mandaré su actividad y pues nos estaremos viendo, esperemos, en los siguientes días para hacer otro repaso. Muchas gracias.